Bueno, vamos a resolver este ejercicio de examen de movimiento circular. Vamos a empezar con el enunciado. Dice que considera un camino húmedo. A esto nos referimos a que va a tener una fricción baja, como la que se presenta acá, donde hay un coeficiente de fricción estática dado por, bueno, este valor, y un coeficiente de fricción cinética dado por este valor, entre los neumáticos y la carretera. El radio de la curvatura tiene un valor de R igual a 50 metros y el ángulo del peralte es beta igual 25 grados. Calcular la rapidez máxima que puede tener el automóvil antes de derrapar hacia arriba por el peralte. Entonces, vamos a proponer una vista de sección donde ponemos acá el carro. El carro va a tener naturalmente el peso, va a tener una fuerza normal. Ahora nos están diciendo que es antes de que derrape para arriba. Entonces el carro va a estar, digamos que en equilibrio en X, en este eje, va a estar en equilibrio. Entonces, la fricción va a ir hacia el lado abajo, porque va a estar evitando que se mueva hacia arriba. Entonces, para acá vamos a tener la fuerza, tal vez ahí no se aprecia muy bien. Para acá vamos a tener entonces la fuerza de fricción, fuerza de fricción. Y como el carro va acelerando con velocidad hacia acá, vamos a imaginarlo viéndolo desde arriba, viéndolo desde arriba. Ujú. El carro va a estar acá, va a ir con velocidad tangencial hacia allá, pues va a ir agarrando la curva, ¿no? Entonces la aceleración centrípeta va a ir hacia afuera, que sería como lo que uno siente cuando gira en el carro, ¿verdad? Como que se va como hacia afuera. Entonces el radio de la curva iría hacia este lado. Entonces ¿cómo se llama? Em, La fuerza centrípeta iría en esta dirección. Fuerza centrípeta. Y me falta por considerar, no, solamente eso. Por acá tenemos un beta que nos dice que es de 25 grados. Y listo. Vamos a ver, aquí se puede convertir el ejercicio a cualquiera de los dos pares de componentes. Se puede tomar así como está y analizarlo de esta manera, en el que se usa acá X y Y. O se puede, y se sacan los componentes del peso y de la fuerza centrípeta, o se puede tomar el ejercicio con el X y el Y estándar, el X acá y el Y acá, y sacar los componentes de la normal y de la fricción. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a utilizar este sistema de referencias, pues girado, ¿no? Entonces voy a ponerlo por acá y vamos a ir analizando el tema de los ángulos. Entonces lo voy a poner así. Ujú. Y vamos a ver cómo le sacamos componentes a esto. El peso, ya estamos muy acostumbrados a saber que el peso va a tener el ángulo beta por acá, beta, este igual a este. Entonces ya sabemos que acá vamos a tener el componente Y en el opuesto, perdón, el componente X en el opuesto y el componente Y en el adyacente. Por lo tanto, eso se nos va a hacer equivalente a tener el bloque con, vamos a ver, con el peso dividido en, sería mg seno de cita y para abajo mg coseno de cita. Y ahora, para la izquierda, vamos a ver cómo hacemos para encontrar el ángulo para poder describir acá fuerza centrípeta en X y fuerza centrípeta en Y. Entonces, vamos a empezar analizando que estas dos están a 90 grados. Entonces, como estas dos, digamos, aquí me refiero a esta verde y a esta naranja, están a 90 grados. Entonces,
Si yo me concentro acá vamos a ver, en este ángulo, este que me falta acá, voy a llamarle alfa. Le voy a llamar a alfa, de modo que alfa más beta sea 90 grados. Entonces, si acá tengo el beta, esto que me falta para los 90 sería alfa. Y ahora yo tomo entonces, conociendo eso, agarro esta línea y esta línea. Si este ángulo de acá es alfa, entonces el que me falta aquí para 90 sería beta. ¿Queda claro ese análisis? Sí, sí. Ok, buenísimo. Realmente el análisis de ese ángulo es lo más difícil de este ejercicio. Cuando ya se tiene ese ángulo pues resuelto, ya pues ya queda listo. Se puede utilizar la regla que hemos visto también en tutorías de que uno, 2, 3 y aquí aparece beta otra vez. Entonces, si lo ves uno, 2, 3, uno, 2 y 3. Ahí está, ¿verdad? Entonces, pues sí, por ahí queda ese asunto. Entonces, vamos a ver que aquí la componente que va hacia abajo, la y, sería el opuesto. Entonces, iría con el seno y la x es el adyacente, entonces sería el coseno. Entonces, sería aquí la fuerza centrípeta por el coseno de beta. Yo le puse cita aquí y era beta. Coseno de beta. Y acá es el seno de beta. Acá sería FC por el seno de beta. Y esto ya me lo puedo quitar de aquí. Ahora sí, listo. Entonces, para la fricción, fuerza de fricción, voy a ocupar la normal por el coeficiente. Entonces, ahorita voy a volver a esto, pero para la normal voy a empezar sacando la fuerza, la suma de fuerzas en Y. La suma de fuerzas en Y tiene que darme cero porque el carro, si lo analizamos, el carro no está como, vamos a ver, si viéramos esto acá, el carro no está agarrando en esta dirección, que sería la dirección del eje Y. Esta sería la dirección del eje X, sería la dirección del eje Y. Entonces, como el carro no está saliéndose hacia arriba, no está flotando de la nada, entonces suma de fuerzas en Y da cero. Y como no está subiendo o bajando sobre la rampa, entonces la suma de fuerzas en X va a ser cero también. Entonces ambas sumas de fuerzas van a ser cero. Ok, la suma de fuerzas en Y va a estar por la normal menos mg coseno de beta menos fc seno de beta igual a cero. Por lo tanto, la normal va a ser mg coseno de beta menos fc seno de beta. La fuerza centrípeta, tenemos que acordarnos que viene de la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, esto equivale a la masa por velocidad a la 2 entre el radio. Eh, Vamos a ver. Entonces, a partir de aquí, ya tendríamos casi que lo único que ocupamos para resolver el ejercicio. Lo único que nos falta acá es simplemente venir y resolver, ¿cómo se llama? Venir y resolver la suma de fuerzas en X y ya las ecuaciones deberían ir cerrando, ¿no? Entonces, utilizando esta definición, la normal, nos va a quedar como mg coseno de beta menos masa por velocidad a la 2 entre radio por el seno de beta. Ahora sí, de acá lo que queremos despejar del ejercicio sería la velocidad, entonces en eso vamos poniendo atención. Y la fuerza de fricción, que era normal por coeficiente, se va a volver, bueno, aquí lo normal le puedo sacar algunos componentes a factor común, menos velocidad al cuadrado por el seno de beta, 3R. Ok, entonces esto sería la masa por el coeficiente, por el g coseno de beta, menos velocidad al cuadrado seno de beta entre el radio. Ahora, aquí hay algo importante que tomar en cuenta, el coeficiente. ¿Uso el coeficiente estático o uso el coeficiente cinético? La respuesta para eso es, si me pregunto, ¿hay movimiento relativo en esa dimensión? ¿Por qué? Porque, bueno, si analizamos este carro, por ejemplo, el carro está avanzando en esa dirección. Entonces, para allá, yo estoy experimentando fricción cinética para esta dirección, para adelante del carro, porque él, hacia adelante, él se está moviendo. Pero si yo lo estudio en esta posición, él no está moviéndose ni para arriba
ni para abajo sobre la rampa. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que en esta posición horizontal él está fijo. Por lo tanto, puedo utilizar el coeficiente de fricción estático. ¿Por qué? Porque la llanta, digamos que si esta es la llanta vista desde atrás, esta es la otra llanta vista desde atrás, este va a ser el resto del carro. La llanta sobre el eje acá, voy a poner acá el eje X y el eje Y. La llanta sobre el eje X está fija, tiene velocidad en X igual a cero. Esta velocidad que yo estoy estudiando, esta de acá, que es la que quiero despejar, de hecho, es la velocidad, digamos que en este ejercicio sería la velocidad en Z, la velocidad hacia adelante, la que va como hacia allá. En realidad no sería en Z, sería en menos Z, por cómo tengo los ejes. Que la Z iría saliendo de la pantalla, ese sería menos Z. Pero ese tema de direcciones es más irrelevante. Lo que me interesa principalmente es que como la velocidad relativa en X es cero, utilizo el coeficiente estático. Ujú. Y bueno, ¿alguna pregunta con eso? No, no, está bien. Ok, buenísimo. Entonces, el coeficiente estático por gravedad coseno de beta menos velocidad al cuadrado por el seno de beta entre el radio. Fuerza de fricción. Ok, ahora sí, ya tengo la fuerza de fricción, ya puedo hacer la suma de fuerzas en X. La suma de fuerzas en X la voy a hacer aparte, pero voy a llevarme el diagrama para sacar de ahí los datos. Ok, la suma de fuerzas en X la voy a sacar tomando la derecha como positivo. Entonces, vamos a tomar que la suma de fuerzas en X igualmente me va a dar cero, entonces da igual cuál tome como positivo, pero como son dos hacia la derecha, puse ese como positivo. Entonces sería m por g por el seno de beta más fuerza de fricción menos fuerza centrípeta coseno de beta igual cero. Entonces, fuerza centrípeta dijimos que era masa por velocidad a la 2 entre el radio por el coseno de beta. Aquí otra vez la velocidad que ocupo despejar. Más la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción se la voy a hacer copiada de acá. Ujú, ok. Y a esto le voy a tener que sumar mg por el seno de beta. Esto está igualado a cero. Ahora, para simplificar un poco, puedo dividir todo entre m. Tengo tres términos y tengo pues el cero. Entonces acá, bueno, m con m, m con m y m con m. Entonces me va a quedar g seno de beta más el coeficiente estático por g por coseno de beta menos el coeficiente estático por velocidad al cuadrado seno de beta entre el radio menos velocidad al cuadrado coseno de beta entre el radio igual a cero. Ahora para eliminar los denominadores voy a multiplicar por radio aquí, por radio aquí, por radio aquí, por radio aquí, por radio aquí. Aquí se me cancela, aquí se me cancela. Acá sigue siendo cero. Y entonces me queda R por G por seno de beta más R por el coeficiente estático por G por coseno de beta menos, voy a sacar V cuadrado factor común, coeficiente estático por el seno de beta más, porque saqué el menos a factor común, coseno de beta igual cero. Voy a mandar este término a sumar al otro lado. Me va a quedar que todo es, me va a quedar, puedo agarrarlo acá, porque lo que me va a quedar va a ser esto mismo, pero como mandé el término que tiene velocidad al cuadrado a sumar, lo voy a nada más a igualar. Y entonces acá, lo siguiente que puedo hacer es mandar todo esto a dividir. De modo que me va a quedar que la velocidad al cuadrado va a ser igual a todo esto, dividido entre todo esto. Ok. Y así me va a quedar el resultado. Entonces la velocidad
va a ser equivalente a la raíz cuadrada de todo esto. Nada más que como ya esto está abajo, puedo quitarle los paréntesis y solamente. Sí, eso sería lo que es el valor de la velocidad, no sé cuánto daría, pero sería reemplazar nada más los valores. De aquí necesitaría saber que el radio son 50 metros, si no me equivoco. Beta son 25 grados. Y el coeficiente estático creo que es 0,3. Para ver, el radio son 50 metros, el coeficiente estático 0,3 y beta son 25 grados. Entonces sí, ya con eso puedo sacar el resultado. La velocidad máxima a la que podría ir antes de deslizar, ya eso sería tomando en cuenta que tengo la fuerza de fricción máxima. ¿Te acuerdas que te hablé de que llegaba al punto máximo y luego deslizaba? Bueno, aquí estamos usando esta, ¿verdad? Porque este punto se refiere a normal por coeficiente. Esta es la fricción máxima y es la que estamos usando. Entonces, sería la raíz de 50 por 9,8 por seno de 25 más 50 por 0,3 por g por coseno de 25. Todo esto dividido entre el coeficiente era 0,3 por el seno. Eso que dijiste de la gráfica, eso es como en el punto antes de empezar a hacer fricción cinética. Sí, correcto, porque estamos, digamos que sobre el eje X, estamos con la velocidad llegándole a la fuerza centrípeta, en este caso sería fuerza centrípeta contra fuerza de fricción. Estamos en el punto de fuerza centrípeta que me está pidiendo la fuerza de fricción máxima. Y ya, si la fuerza centrípeta aumenta una pizca, entonces la gráfica cae y la fuerza de fricción pues empieza a ser constante y a ser Ok, ok, más baja. listo, listo. Ok, súper. Entonces, sí. Ok, entonces para calcular esto, lo que voy a hacer es sacarlo como numerador, luego denominador y luego la raíz. Aquí me faltó gente. Coseno de 25. Ok, entonces el numerador sería 50 por 1,8 por seno de 25 más 50 por 0,3 por 9,8 por coseno de 25. Me da esto el denominador. Me da 0,3 por seno de 25 más el coseno de 25. Ok, entonces si agarro numerador y lo divido entre, bueno, esto va a ser la fracción, numerador entre denominador y la raíz de la fracción, que ya sería v max, sería igual a la raíz de todo esto. Y eso sería igual a, esto sería la velocidad máxima. Entonces la velocidad máxima sería igual a 18,1 metros sobre segundo. Y ese sería el resultado. ¿Cómo lo viste? ¿Entendible? ¿Difícil? ¿Fácil? Sí, sí, sí. Este es el inicio de los ángulos Sí, pero que una vez que se saca el ángulo, ya digamos que ya es relativamente fácil. El consejo sería nada más tratar de encontrar, bueno, el consejo sería realmente tener un sistema de referencias muy dinámico. ¿A qué me refiero? A que si yo en un momento ocupo que esto sea en 90 grados, para comparar, digamos, vamos a ver, ya sabemos que este de acá es beta. Si yo ahorita ocupo que este sea 90 grados, no significa que este para siempre va a ser 90, digamos, vamos a ver. Obviamente siempre van a ser 90 grados, no es que después va a cambiar. Lo que me refiero es que ahorita yo le pongo a este beta, entonces a este le pongo alfa.
pero ya después no ocupo seguir utilizando que este son 90 grados. Puedo venir y agarrar los 90 grados que hay entre estos dos y simplemente ver que lo que le falta a alfa para completar 90 tendría que ser beta. Y acá está. ¿Ves? Igual que acá, por ejemplo, lo que me va a faltar va a ser alfa. Entonces, pues a eso se refiere lo que me refería, como de usar ángulos o un sistema de referencias como dinámico, como estarlo cambiando a medida que yo necesite ver el ejercicio, pues de una manera diferente, ¿no? Listo, listo. Ok, entonces voy a dejar el video.